Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Matriz de Opinión. Hoy nos acompañan dos integrantes del Centro de Estudios con el apoyo de K Estudios y el Centro de Desarrollo para el Desarrollo Integral. Eh, Tenemos el placer de tener a Francisco Muraglia y a Gonzalo Dinamarca. Vamos a charlar un poco sobre la actualidad de Oriente Medio. En ese sentido, la perspectiva de ellos dos va a ser interesante para poder tratar desde diferentes perspectivas la realidad que nos acontece. En ese sentido, el mundo, al parecer, tras la llegada de Donald Trump, ha modificado una lógica particular en cuanto a la lógica arancelaria y del comercio internacional con un proteccionismo muy particular. En ese sentido, Gonzalo, quisiera que me contaras desde tu perspectiva cómo esta lógica en el comercio puede afectar a la dinámica en Oriente Medio. Perfecto. Lo que tenemos actualmente en Medio Oriente es un cambio muy paradigmático comparado a años anteriores. Donald Trump ha llegado justamente para hacer un cambio en todo el escenario internacional, principalmente en una situación en que se ve abalanzado hacia una China que cada vez avanza más. Entonces, lo que necesita es reducir los conflictos que ocurren en el resto del mundo, principalmente alrededor de Europa, ya que es su socio principal, aunque tenga sus ciertos choques. Por lo tanto, debe finalizar con lo que ocurre en Medio Oriente. Así como hemos visto que actualmente se está retirando de Siria, por ejemplo, pero a la vez se está militarizando al sur de Medio Oriente, en el mar, para poder contrarrestar ciertas acciones de Irán. ¿Podríamos estar presenciando realmente una nueva guerra fría? No lo sé, pero sí sé que esto es una guerra de proxies, tanto no solamente por Estados Unidos, diferentes grupos que va financiando también internamente, como grupos mercenarios, sino también de actores como Turquía, Irán. También tenés países como Arabia Saudita, Qatar, que son actores que también financian otros grupos dentro de la misma región contra sus propios vecinos y para reducir la influencia de estos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que todos estos países dependen de las rutas marítimas, tanto lo que es el Mar Rojo como es el Golfo Pérsico, para transitar lo que es su industria económica, como es el petróleo y el gas. Por lo tanto, más allá que llevan guerra de enfrentamientos pequeños entre proxies, también está en una situación que dependen uno del otro para mantener una estabilidad y que su economía se mantengan tranquilas y eviten, como llega normalmente a ocurrir en Medio Oriente, que los pueblos se levanten contra ellos mismos y presenciar no de vuelta un 2011. En ese sentido, Francisco, me gustaría que nos brindaras cuál es tu perspectiva desde la forma en la que Donald Trump hace política y de qué manera esto puede impactar en la región. Bueno, muy bien. Ciertamente la retirada parcial de los Estados Unidos de Oriente Medio, yo creo que se atribuye a poner los focos en China. Se lo considera el principal rival a nivel internacional, entonces se considera que dentro de una estrategia mayor se pueden tener algunos aliados puntuales en la región de Medio Oriente para, digamos, controlar el vecindario, por decirlo así, ¿no? Para esto fue fundamental un acuerdo que se logró en la primera administración de Trump, recordemos en 2020, los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham dentro de la normalización de las relaciones diplomáticas entre algunos actores árabes e Israel, que es el principal aliado de Estados Unidos en la región. Fundamentalmente acá haría foco en el rol de los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos que tienen una posición cercana a Arabia Saudita, digamos en su visión de la región, ¿no? Confronta directamente con la visión iraní, que puede ser de una teocracia, puede ser de un rol más preponderante de la religión en el gobierno, mientras que los Emiratos Árabes Unidos consideran que la política está por encima de la religión, tiene que haber un gobernante fuerte y tiene que haber libertad económica, y es algo fundamental que dijo Gonzalo, que es la cuestión de los estrechos y las aguas para el comercio internacional, sea el estrecho Hormuz, sea Adén para ingresar al Mar Rojo y luego para los mercados europeos. Entonces esto es fundamental para los Estados Unidos, que haya una cooperación entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, más adelante Arabia Saudita, pero es por esto que también los eventos ocurridos en el 7 de octubre del 23 con Israel, o sea, los ataques sufridos por Israel y la consecuente respuesta que tuvo sobre Gaza, es algo que hace un poquito más conflictiva la región, pero hay algunos acercamientos por parte de Estados Unidos a terceros actores, como podría ser Turquía, y entender que el territorio sirio actualmente, tras la caída de Bashar al-Assad, se podría decir en un punto, o reconocido por Trump, es casi que un estado
secundario o un estado protegido por Turquía, el territorio sirio actualmente. Por lo cual, la configuración actual de Medio Oriente es algo más estable, diría que hace algunos años, seguramente más estable que en 2023, porque se llegaron algunos acuerdos parciales, fundamentalmente el rol de los Emiratos Árabes Unidos en la guerra de Yemen está tornando el conflicto hacia una posición más favorable con los Estados Unidos, o sea, para los Estados Unidos. Terminar el foco de conflicto en Siria ha sido muy importante, y parece que la administración Trump quiere dejar que los problemas se resuelvan de manera regional, pero teniendo un ojo sobre Oriente Medio, porque sin dudas hay ruta de comercio marítimo alrededor que son fundamentales para los Estados Unidos. Sabemos que la libre navegación de los mares es uno de sus focos principales para mantener control sobre buena parte del comercio mundial. Recordemos que son estrechos estratégicos fundamentales, Hormuz o Adén. Por lo cual los Estados Unidos está cediendo algo de control, pero a algunos aliados puntuales. Perdón, de vuelta al micrófono. En ese sentido, tanto Gonzalo como Francisco plantean el papel fundamental que representa China. Bajo esa lógica, ¿cómo podríamos pensar, Gonzalo, la diplomacia o la política exterior china en relación a Oriente Medio? Bien, respecto a China con Oriente Medio, realmente es bastante diversa. Principalmente lo que ellos promocionan es el tema comercial y su ruta de la seda. Principalmente, por ejemplo, tenés el caso de Siria, con Assad, que también era un socio importante para esta ruta, con la caída de su régimen. Todavía lo sigue haciendo. Justamente la semana pasada ha habido charla entre el nuevo gobierno sirio con China para poder restablecer esa ruta, por lo tanto no ha habido cambio en eso respecto. Turquía también ha entrado como un actor clave en esa ruta, tanto por la ruta desde Siria como también por la zona por lo que es el norte, tanto por Rusia como Azerbaiyán también, un actor y socio muy importante para Turquía, y que también la ruta entraría por ahí. Por lo tanto, China no busca conflicto en esta zona, más que también es comprador fundamental de Oriente Medio de petróleo, pero también no ha dejado en cuenta la parte militar en la región. China, por ejemplo, tiene bases militares en Yemen y en el sur, en Sudán también tiene bases militares, como también en estos días se ha dicho que Estados Unidos ha culpado a China de que le está brindando información satelital a las fuerzas hutíes. Sea cierto o no, China es consciente que debilitar en cierta manera la presencia estadounidense en Oriente Medio le beneficia a ellos para poder asegurar su flujo comercial, ya que también, más allá que China haya desarrollado una flota naval en número superior a la de Estados Unidos, pero en potencia menor que la de Estados Unidos todavía, sabe que sí o sí, en caso de un bloqueo naval para su flujo comercial, va a depender del terrestre. Por lo tanto, China, más allá de todos los acontecimientos que podemos ver desde Afganistán con la subida de los talibanes, hasta la cuestión iraní, la cuestión de Arabia Saudita, la cuestión yemení, Siria, Libia, todo lo que queramos, China ha impulsado lo que es asociarse con los nuevos mandos que han ocurrido en el país. Más allá que esté a favor o en contra, China siempre ha tenido esa política de yo no me meto en las cuestiones internas de su país, mientras que ustedes no se metan en la mía. Entonces, más allá que hayan cambios importantes dentro de las gestiones políticas internas, ellos van a seguir impulsando lo que es el comercio. Y uno de los más importantes es justamente la asociación que van a tener actualmente tanto con Libia como con Turquía, ya que la cuestión que ellos quieren llegar a mercados europeos, no tanto occidental, de Europa occidental, sino más Europa del Este, que están más interesados en el comercio con China, temen a una presión por parte de la Europa occidental, principalmente de Francia y Reino Unido, con el tema con Grecia, ya que el puerto principal donde iban a llegar todo el comercio de la franja de China, iba a llegar al puerto de Grecia, y eso no le da tanta confiabilidad. Por eso han desarrollado puertos, por ejemplo, en Turquía, van a destinar 3 puertos principales en Turquía, y uno nuevo que han creado en Georgia, que eso da contrapeso también en caso de que, aunque el puerto va a ser de aguas profundas, bastante interesante, el proyecto que están desarrollando en Georgia, temen ante una escalada ante la situación entre Rusia y Georgia, que ahora están viendo varias protestas en Georgia. Todo ese traspaso comercial pasaría a Turquía. Por lo tanto, realmente Oriente Medio se encuentra en un punto muy importante para todo lo que es el tema comercial, de lo que es para China, y por otro lado es un punto en que China también analiza muy cuidadosamente, ya que ve cómo Estados Unidos se debilita ahí,
y si tiene alguna posibilidad de debilitarlo también militarmente, lo va a hacer también, como está pasando en el sur del Medio Oriente. Francisco, Gonzalo recién hablaba de la vinculación que existe estratégica entre Turquía y China, y podemos hablar de algún modo, según entiendo lo que plantea Gonzalo, que la extensión de la ruta de la seda, la franja de la ruta, ha logrado tener expansión, digamos que en infraestructuras fundamentales como el caso turco. ¿Cómo podríamos pensar la influencia de Turquía en la región y también su influencia con China? Bien, perfecto. La influencia de Turquía en la región ha crecido muchísimo en los últimos años y un hecho fundamental ha sido en 2019 su ingreso en la guerra civil libia, junto con el memorando de entendimiento que firmó por el control de las aguas territoriales y demás, que digamos, le permite la explotación a Turquía de algunos recursos de hidrocarburos en las aguas del Mediterráneo de Libia. Eso es fundamental, junto con su estrategia más amplia de manejo, de control naval del Mediterráneo Oriental. Eso es fundamental. Y después tenemos que saltar más allá de la participación en 2021 en la guerra de Nagorno-Karabaj, que, bueno, el Cáucaso es la puerta a Medio Oriente, por lo cual digamos que lo podemos comprender dentro de la misma lógica, que lo demostró, o sea, lo mostró a Turquía como un actor de gran peso, o sea, que puede torcer un conflicto en favor de un actor o de otro, pero el cambio de gobierno, la caída de Bashar al-Assad en Siria ha sido fundamental para Turquía, fundamental. Sin lugar a dudas lo proyectó como un actor no solo regional, sino global, porque su apoyo a el nuevo líder sirio es en buena medida lo que lo mantiene en el poder. Sean las milicias proxy-turcas, sea la aprobación a los distintos acuerdos que ha firmado con etnias internas para lograr tener un gobierno centralizado, por lo cual la participación de Turquía en Medio Oriente está en crecimiento. Y su relación con China, a ver, tiene una relación comercial pragmática muy correcta, pero hay cuestiones más profundas, culturales, que los distancian en un punto. Por la cuestión comercial tenemos que recordar que Turquía entra a la iniciativa de la Franja de la Ruta en 2013 y sirvió hacia el 2018, que Turquía tuvo una crisis económica muy importante, que se puede considerar que tiene algunos efectos todavía en la economía turca actual. No está en una buena posición la economía turca actualmente en cuanto a la depreciación de la lira respecto al dólar o respecto a otras monedas de reserva de valor, llamémosle. Tiene altos niveles de inflación, una perspectiva de Erdogan respecto a las tasas de interés que no es la convencional para el manejo de altos niveles inflacionarios, por lo cual el comercio con Turquía, de Turquía con China le ha servido para reemplazar a algunos actores occidentales, como puede ser los Estados Unidos o algunas economías atlánticas de Europa. Pero no llega a los niveles que mantiene con Rusia o mantiene mismo con los Estados Unidos o algunos de los países europeos, como Alemania, fundamentalmente. Sin lugar a duda, la mayor diferencia que puede tener Turquía con China es la cuestión uigur. La cuestión uigur, que hace algunos años estaba un poquito más en boga, ya hace un tiempo que está algo más calmada la cuestión, pero tenemos que recordar que los uigures son, fundamentalmente están en la provincia más occidental de China, más al oeste en China, la provincia de Xinjiang, y a su vez son de etnia túrquica y son de religión musulmana, de religión islámica. ¿Qué significa esto? Turquía tiene una perspectiva de política exterior que se puede llamar como pantúrquica. Pantúrquica porque quiere unir a los pueblos túrquicos o de raíces túrquicas desde Turquía, Asia Central, incluso hizo algunas incursiones en Hungría, en algunos de los países de los Balcanes también, por lo cual la situación del pueblo uigur en China genera críticas en Turquía, por lo cual esto es un pequeño impedimento. Es más, hubo algunas críticas muy puntuales de Erdogan en los primeros años de su mandato, hacia el 2008, 2009, 2010, pero luego con el acercamiento a China en el marco de la iniciativa de la Franja de la Ruta, y luego después con la cooperación comercial que tuvieron y los proyectos que bien mencionó Gonzalo, esas críticas por parte del oficialismo turco del AKP, que es el partido gobernante, han caído o no han sido tan directas, tan punzantes, pero sin dudas hay una diferencia cultural ligado a la raigambre étnica turca que es fundamental, pero bien sabemos que China es un actor profundamente pragmático en cuestiones comerciales, por lo cual no va a permitir que, así como bien dijo Gonzalo, no va a permitir que otros actores
tenga ningún tipo de interferencia en sus asuntos internos, como puede ser en la provincia de Xinjiang con la etnia uigur, pero tampoco hará críticas a las cuestiones internas, la política interna de otros países, sean los de Oriente Medio, sea de Turquía o sea de cualquier otro actor. Ambos son estados muy pragmáticos, liderados por individuos muy pragmáticos, sea Erdogan o Xi Jinping. Teniendo presente este periodo tan particular que inaugura nuevamente Donald Trump, ¿cómo podríamos pensar, y esta es una pregunta difícil, cómo podríamos pensar el futuro de Palestina y su vinculación con Israel para, digamos, la actualidad por lo menos del gobierno norteamericano? ¿Qué opinas, Gonzalo? Bien, a lo que decía Francisco, justamente quería agregar una cuestión con el tema de Palestina e Israel, con el tema de Turquía. Turquía, a diferencia de países como Arabia Saudita, promotor de la defensa de los países árabes hace un par de años y otros países alrededor, Turquía ha sido actualmente el único actor que realmente ha hecho una diferencia en Oriente Medio para apoyar justamente a los movimientos de Palestina. Ellos han financiado no solamente a los diferentes grupos que estaban en Siria, sino también han tenido muy buenas relaciones, aunque esto no han salido en documentos tan titulados como se han visto, pero han financiado bastante apoyo a Hezbollah también, y eso que estos son financiados prácticamente casi por completo por Irán, pero también ha hecho un gran esfuerzo diplomático y humanitario para apoyar toda la situación con los palestinos, no solamente con temas diplomáticos en la ONU, sino también enviando apoyo humanitario. Realmente en cantidades ha sido mucho más la diferencia en apoyo que ha aportado Turquía que lo que ha hecho el resto de Oriente Medio, principalmente los países árabes. Entonces se presenta a Turquía como un actor clave, no solamente por ser túrquico, lo que le da un factor clave, como decía, en el resto de Asia, sino también hacia el sur, hacia el resto de Oriente Medio, como actor árabe, como actor musulmán, para apoyar todo estos movimientos y volver a posicionarlo a ellos como un representante de lo que antiguamente fue el Imperio Otomano. Así que realmente hay que estar muy atento en lo que hace de Turquía a nivel Medio Oriente, porque no solamente en ese aspecto, sino también en materia de seguridad, el desarrollo de drones principalmente, ellos van arriba al top máximo, casi compitiendo con los Estados Unidos, se podría decir. Capaz no a niveles tecnológicos máximos, pero sí en rendimiento y a costos económicos realmente bárbaros, que hasta muchos países europeos le están comprando directamente a ellos, y actualmente una asociación que han tenido con Italia, por ejemplo, para desarrollar conjuntamente drones. Entonces, Turquía es un país fundamental para estar analizándolo. Y ahora con respecto a tu pregunta, con respecto a Palestina-Israel, es una cuestión realmente, siendo realista, complicada. Ahí ya el tema humanitario, más allá de la gran cantidad de fallecimientos que están habiendo por ambas partes, es una realidad de que no va a existir los dos estados, ni van a poder sobrevivir ambas identidades. Uno va a tener que desaparecer, ya sea lamentablemente por erradicación, o va a tener que ser por desplazamiento, como plantea Trump, por ejemplo, hace un par de semanas, que tendría que llevarse a otros países. Es una cuestión de que ambos grupos realmente están luchando por su supervivencia. Israel realmente quiere asegurar sus fronteras completamente, ocupar Palestina y asegurar sus fronteras frente a otras potencias árabes, como lo está avanzando Turquía también, que es un peligro que tiene, pero también Palestina y los diferentes movimientos que hay dentro, como Hamas, también están luchando por supervivencia. Por lo tanto, van a llevar un enfrentamiento que realmente no veo realista, una tregua que lleve a un final feliz. Realmente esto puede llevar posiblemente en unos años, como ha ocurrido durante décadas, a una tregua minoritaria, y después se están lanzando cohetes, están llevando atentados. Realmente es complicado. No solamente porque la franja actualmente no, el enfrentamiento está en la Franja de Gaza, sino que también ha escalado a Cisjordania, una región que prácticamente tenía ciertos movimientos palestinos ejerciendo presión, pero no eran los palestinos muy armados. Pero actualmente vos ves redadas enormes de Israel, ya con ataques de morteros, están entrando el ejército de las Fuerzas Armadas israelíes en territorios de forma muy agresivas, a los campamentos directamente. Entonces es una situación complicada. Además, teniendo en cuenta que lo principal que tener en cuenta en esto es que los grandes líderes, que muchos ya han sido eliminados, pero después surgen otros, han nacido y han crecido dentro de estos campamentos de refugiados. Entonces es una realidad de que
no se va a poder solucionar esto de forma pacífica. Va a haber una tregua después, van a volver al conflicto, va a haber una tregua, o van a tener que moverlos, o uno de los dos debe desaparecer, o el otro tiene que radicarse en otro lado. No hay otra forma, porque justamente los líderes, por ejemplo, de Hamas, nacen en esta situación. Es una situación de que sienten el dolor de cada día, sufren cada día, y es imposible que no se vuelvan extremistas estas personas, y más si vos tenés otro gobierno actualmente en Israel que también es extremista también en sus medidas y bastante nacionalista radical, se podría decir. Por lo tanto, es un enfrentamiento entre dos grupos realmente que va a llevar a una situación que va a seguir escalando y que no veo en vistas buenas que vaya a finalizar a corto plazo, sino que se va a alargar, si hay treguas, se va a alargar en largo tiempo, como está ocurriendo actualmente. La situación humanitaria es compleja. En la destrucción de la infraestructura crítica ha sido una realidad, es decir, que todo resabio de algún elemento de estatalidad, como por ejemplo la relación entre el Estado y la sociedad civil, ya no existe, porque no existe un gobierno propiamente dicho, ya que no existe pues todo un entramado que permita hablar de instituciones. Con lo cual pareciera que de algún modo esta respuesta, que es inexorable en el tiempo y que sería la migración, o como lo dice Gonzalo, la no posible resolución del conflicto, pareciera que es una dinámica que se reproduce con el paso del tiempo. Sin embargo, me gustaría saber, Francisco, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Bien, a ver, es un conflicto que es probablemente el más antiguo dentro del Medio Oriente. Desde la creación del Estado de Israel, los movimientos sionistas previos a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y siempre ha habido una respuesta combativa por parte de los países árabes desde su posición, defendiendo el territorio que consideran propio. Esto es algo muy antiguo, muy complejo. No considero que sea propicio meterme en puntualidades respecto a un territorio u otro a quien corresponde. Pero sí, fundamentalmente creo que la última iniciativa del presidente Trump, cuando recordemos que planteó la movilización de millones de palestinos a otros territorios, yo lo veo más como una técnica de negociación. Una técnica de negociación que lo hemos visto, o sea, esa fue la primera demostración de esa técnica, pero luego lo hemos visto con México, con Canadá, que es dar un golpe bajo y luego empezar a negociar. Es decir, plantear el peor de los escenarios para luego dejar la pelota del lado de la cancha del que está enfrente y ahí empezar a negociar. Desde ahí hemos visto algunas propuestas hechas por Egipto, por Jordania, por los países del GCC, que serían Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein. Qatar ahora está en veremos de una reincorporación total al GCC, luego de lo que fue el bloqueo de 2017. Pero no veo como una solución posible la movilización de todos los palestinos. Sin duda, estoy de acuerdo con Gonzalo cuando plantea que la solución va a ser de un Estado, pero, a costas del pueblo vencido, digamos. En esta situación actual, todas las de ganar la tiene Israel. Sin dudas, la condena internacional va a estar presente, la condena por parte de los países árabes va a estar presente, de los distintos pueblos musulmanes de la región, pero ciertamente jamás está en una posición de franca debilidad en Gaza. Pero el pueblo palestino en Gaza al menos, no parece claudicar, no parece estar de acuerdo con, removamos a la cúpula de Hamas y planteemos otro gobierno. Pero sin dudas en la región se ha demostrado que la democracia no es un sistema exportable, más allá del deseo de Occidente de exportar democracia a Oriente Medio, no ha demostrado grandes éxitos. Lo vemos en Siria, con el actual líder del gobierno sirio, lo vemos en las distintas monarquías del Golfo, mismo lo vemos en Irán. No considero que la salida sea una salida occidental, democrática, de votaciones abiertas y libres, sino tal vez un cambio de gobierno, pero debe estar de acuerdo el pueblo palestino, pero se desarrolla, crecen, como bien decía Gonzalo, en campos de refugiados, con una alienación contra el Estado de Israel, que es lógica dada la situación que viven. Por lo cual no considero que sea una salida fácil, una solución fácil. Seguirán los conflictos, más allá que ahora se pueda llegar eventualmente a un acuerdo de paz por la debilidad del bando palestino, por la debilidad de Hamas fundamentalmente. No creo que haya una solución
total a esto. Pero sin dudas yo tomaría con bastante cuidado las declaraciones de Netanyahu cuando en los primeros momentos del enfrentamiento, allá por octubre del 23, planteó que este sería el final de Hamas. Sería el final. Hamas sería erradicado no solo de Gaza, sino de la faz de la tierra. No quedaría ni un solo miembro de Hamas en la región. Por lo cual yo eso lo tomaría como una declaración seria, porque Israel tiene una tendencia histórica de lograr los objetivos que se plantea, sea corto, mediano o largo plazo. Es un país extremadamente efectivo, con unas fuerzas armadas que son formidables, no solo en la región, sino a nivel mundial, más allá de la poca cantidad de efectivos. Pero sin dudas una guerra tan prolongada como está siendo esta, termina dañando a un país con una cantidad de habitantes tan reducida. Pero sin dudas esto llegará a una resolución, diría que en el corto o mediano plazo no va a ser favorable para el bando gazatí, pero se seguirán con próximas escaramuzas, como bien planteaba Gonzalo, pequeños ataques, algún lanzamiento de misiles, alguna condena internacional, y se reanudará el conflicto. Y para comentar una cuestión también, el rol de Turquía en esto está siendo muy importante, como bien decía Gonzalo. La alineación de Turquía con los palestinos es algo que viene desde el gobierno del AKP. Recordemos que Turquía es uno de los primeros países en reconocer a Israel, por lo cual tenía las credenciales históricas para mediar en el conflicto, pero desde el año 2010, que fue el incidente del Mavi Marmara, o la flotilla humanitaria, como se llamó también, que era una flotilla turca con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza, luego de la Operación Plomo Fundido entre 2008 y 2009, en la cual murieron, si mal no recuerdo, 9 turcos y hubo más de 30 heridos, esto por parte de la Fuerza de Defensa de Israel, que no permitió el ingreso de esta flotilla humanitaria. Por lo cual, luego de eso, hubo un enfrentamiento muy claro con Israel, hubo una reanudación de las relaciones diplomáticas posteriormente, pero las declaraciones de Erdogan en los últimos meses son muy fuertes en contra de la posición de Israel y a favor de la defensa del pueblo palestino, sumado al avance de Israel en los altos del Golán, sobre lo que era conocido como la buffer zone, o la zona colchón, digamos, más allá de los altos del Golán, en territorio sirio, y avanzar sobre territorios que son históricamente rusos, que es una de las etnias dentro de Siria, dentro del norte de Israel y demás. Por lo cual veo un panorama complejo, pero cabe resaltar que Siria parece estar en tratativas para normalizar sus relaciones con Israel. Se plantea una incorporación a los acuerdos de Abraham, siempre y cuando se vuelva a los límites históricos previos a la incorporación de los Altos del Golán a Israel. Así que es como lo es en las últimas, diría que 5 décadas por lo menos, el conflicto Israel-Palestina es algo a tener muy en cuenta porque puede resurgir en cualquier momento. En ese sentido, hablando de la vinculación estratégica de Irán con lo que se conocen los grupos proxies, ¿podemos pensar que la estrategia de Irán siempre será atacar indirectamente o en algún momento habría un despliegue militar? ¿Cuál es tu perspectiva al respecto, Gonzalo? La verdad que es complicado que Irán realmente intervenga con sus fuerzas armadas particulares, estatales, por así decirlo. Es muy difícil que lo haga, dado que el escenario no está propicio para que ellos puedan actuar fuera de su territorio. Hay que tener en cuenta que por sí la doctrina de defensa de Irán admite que si en caso de ataque extranjero ellos van a ser dañados y perjudicados. Por lo tanto, poder invadir estos territorios vecinos es poco factible, también teniendo en cuenta que diferentes estados dentro de Arabia del Medio Oriente son sensibles a la acción que haga Irán. Prácticamente Irán es el único estado en sí que es chiita en comparación al resto que están dirigidos por suní. Entonces es algo muy sensible que tanto los países árabes como Arabia Saudita, Qatar y demás, que ven con mucho miedo realmente la estructura de organización, tanto como decía Francisco, su tema de organización, que para ellos está primero el Estado, después está la Iglesia, pero principalmente porque ellos se consideran que fueron elegidos por Dios para poder gobernar. Entonces también está esa vinculación. En cambio, en Irán no. En Irán vos tenés una forma de gobierno que está dividido. Por un lado tenés al presidente y al otro lado tenés al líder supremo.
que quien tiene toda la entidad, prácticamente tiene todo el poder estatal, también tiene el poder religioso. Por lo tanto, realmente que Irán pueda actuar en el Medio Oriente fuera de la estrategia proxy es poco coherente realmente en la necesidad que ellos tienen. También porque su estrategia es actuar a niveles de foco, no tienen la intención de entrar de choque, ya que sus aliados principales no son estados, sino que son movimientos. Por ejemplo, Hezbollah. Hezbollah tiene una estructura dentro del Líbano que dirige, pero como vimos justamente en el enfrentamiento entre Israel y Hezbollah en los últimos meses, el gobierno del Líbano retrocedió, movió sus fuerzas armadas unos 15 kilómetros hacia el interior del Líbano, mientras que los 15 kilómetros más cercanos a la frontera con Israel fue el enfrentamiento con Hezbollah. Por lo tanto, vemos que realmente, aunque tienen estados que gobiernan, tienen aliados que relativamente gobiernan, no prestan un apoyo que pueda ser fundamental para lo que Irán en caso de una intervención. Por ejemplo, tomemos el caso de Siria. Siria, Assad era un socio muy importante para Irán, pero tampoco se metió, dado que no es un escenario en que sea propicio, ya que tenés muchos movimientos dentro de Siria que están apoyados por diferentes grupos, por diferentes estados árabes y Turquía, que lo llevaría a una confrontación que no tendría sentido. Diferente puede ser la situación, por ejemplo, en Pakistán o Afganistán. Ahí es una situación distinta que sí puede haber participación del Estado, dado que es un escenario completamente distinto que lo aleja de la peligrosidad que lo que significa Oriente Medio occidental. Por lo tanto, no vemos realmente un escenario que pase eso, y tanto sus fuerzas armadas como también su fuerza naval, principalmente, tiene una doctrina completamente de foco. Por lo tanto, veo menos posible, también teniendo en cuenta que a diferencia de otras potencias que tienen una fuerza aérea, como son Rusia, Estados Unidos, China, Irán se ha enfocado casi al 100% en lo que es la industria de misiles. Por lo tanto, es una industria en que es una estrategia militar en la que vos te enfocás en diferentes movimientos de militarizar, entrenar a los proxies, como también desarrollar capacidades misilísticas que puedan atacar en diferentes puntos de forma estratégica. Al poder hacer un avance que, por eso justamente mismo hay que tener en cuenta que Arabia Saudita en la última semana han tenido conversaciones muy directas con Irán, y Arabia Saudita ha pronunciado que Irán es un socio muy importante para ellos y un amigo en Oriente Medio. De esta forma se ve que más allá que Arabia Saudita es el líder árabe en promover el movimiento suní contra un rival que es Irán, son socios, y eso que desarrollan de esa forma, y eso es porque no teme realmente que vaya a ser invadido realmente por Irán. De esta forma podemos prever que no va a ocurrir realmente una invasión iraní a algún territorio, pero eso no quita la amenaza de los proxies que se enfrentan a diferentes partes de la región. En ese sentido, ¿cuál es tu perspectiva, Francisco? Bueno, en primer lugar tenemos que considerar que es mejor, más efectivo, más económico y tiene menos, digamos, consecuencias financiar grupos proxy que hacer una intervención militar convencional. Eso es claro. Por lo cual, Irán ha posicionado a diversos grupos proxy en distintos conflictos de Medio Oriente, sea Hezbollah en el Líbano, sea Hamas en Palestina, en la Franja de Gaza, sean incluso los hutíes en Yemen, más alejado, e incluso ha tenido, o mismo en Irak, en su frontera, las fuerzas de movilización popular, que también son muy cercanas a Irán, o mismo en las regiones del Cuerno de África. Ahí también ha tenido participación Irán. No vemos una participación directa en los países fuertes del Golfo Pérsico, como puede ser Arabia Saudita o mismo los Emiratos Árabes Unidos, más allá de que para los Emiratos Árabes Unidos Irán es una hipótesis de conflicto más que razonable. Recordemos que en 1971, todavía no bajo el gobierno islámico iraní, pero sí bajo el gobierno del Shah Reza Pahlavi, tomaron dos islas, la isla de Abu Musa y la isla de Adbus, si mal no recuerdo, las dos islas de Adbus, en el estrecho de Hormuz, por lo cual es una hipótesis de conflicto más que razonable, sumado a los distintos posicionamientos internacionales que ha tenido Irán. También tenemos que considerar que en la historia reciente las fuerzas militares iraníes no tienen experiencia de combate a gran escala,
a diferencia de lo que pueden ser, por ejemplo, las Fuerzas Armadas turcas, las Fuerzas Armadas de Arabia Saudita, o mismo las Fuerzas Especiales de los Emiratos Árabes Unidos. Por lo cual lo considero poco probable. Sí, mantenimiento del financiamiento internacional a distintos grupos proxy que compartan su visión del sistema internacional, porque esto lo noto en muchos análisis que plantean un buenos y malos, pero desde nuestra visión occidental. Esto no lo veo de esta manera, sino que hay intereses. En la política internacional hay intereses. Irán tiene los suyos, así como lo tienen las monarquías del Golfo, o lo puede tener Turquía y Qatar, digamos, para plantear algunos de los tres bandos principales. Financia grupos proxy para los distintos conflictos que se van desarrollando en Medio Oriente. Diría que el más exitoso actualmente puede ser los hutíes, que están haciendo un bando más que un proyecto más que respetable en Yemen, dentro de lo que es el conflicto yemení, pero sin dudas Hezbollah está muy dañado, sobre todo luego del asesinato por parte de la IDF de Nasrallah, así como Hamas también, como hemos mencionado anteriormente, por lo cual a Irán lo veo en un replanteamiento tal vez de su posición, más allá de seguir apostando por los grupos proxy, seguir los pasos de Turquía en la industria de drones, que también está apostando fuertemente a eso y está firmando algunos contratos muy interesantes, puede ser con Somalia o mismo con Etiopía. Se planteó la posibilidad de firmar acuerdos con Eritrea, ya que Eritrea tuvo un alejamiento hacia 2014, se alejó del GCC, es decir, principalmente de los Emiratos Árabes Unidos y de Arabia Saudita, por lo cual firma algún contrato de venta de armamento. Y no tiene la misma perspectiva de control de los estrechos, control de las aguas internacionales, pero sí un control político de algunos estados que tienen puertos muy relevantes, como puede ser el acercamiento a Sudán. El acercamiento a Sudán al bando, digamos, oficialista, no a las RSF que puede apoyar, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos. Por lo cual, contestando directamente la pregunta, no veo la posibilidad de un avance directo de las Fuerzas Armadas iraníes en una guerra convencional contra ninguno de sus países vecinos, ni un involucramiento directo en ninguno de los conflictos de la región, por la pérdida estratégica sustancial que tuvo en Siria con la caída de Bashar al-Assad, como bien mencionó Gonzalo, con las recientes derrotas que tuvieron algunos de sus grupos proxy, pero sí seguir apoyando a los que mantienen cierto nivel de éxito, como son los hutíes, o un creciente involucramiento en el Cuerno de África, como vemos en muchos de los países de la región, que lo ven como un nuevo escenario de conflicto para ganar control en la otra orilla de lo que sería el estrecho Adén y un ingreso al Mar Rojo. Desde los diferentes medios occidentales, también académicos, y desde diferentes posturas ideológicas, se ha elaborado desde Occidente la idea de que Benjamín Netanyahu es un régimen autoritario, o por lo menos un personaje que cumple con la transformación de Israel en una lógica de irse siendo cada vez más a la derecha y una lógica autoritaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la perspectiva en Oriente Medio, ¿cómo se puede pensar a un personaje como Benjamín Netanyahu? Le pregunto a Gonzalo. Realmente es un personaje autoritario. Vamos viendo que lo que es el transcurso de la guerra ha ido despidiendo diferentes altos mandos, tanto de las Fuerzas Armadas como del gobierno, que no respondían a los intereses de lo que él justamente planteaba. También podemos relacionarlo, si queremos, como un personaje como Putin. Es muy parecido en el comportamiento de su accionar, parecido a Putin, no de un punto de vista si es malo o bueno. Justamente decía Francisco, en la política internacional y en la geopolítica no existen los buenos y los malos, solamente existen los intereses nacionales. Y más que Israel está luchando por su supervivencia, al igual que lo hacen los diferentes movimientos palestinos, luchan por su supervivencia. Netanyahu realmente tiene políticas bastante autoritarias ante una necesidad que intenta avanzar en un momento en que el mundo se encuentra en caos. Justamente vemos en el periodo de los 90 al 2000 que no ha ocurrido. Israel prácticamente, más allá de ciertos escándalos, no ha hecho grandes acciones, pero sí lo hace ahora en un escenario donde empieza a afrontarse un mundo multipolar y las acciones de los diferentes países árabes, el persa iraní y Turquía hacen sus movimientos. Ellos también aprovechan hacer sus movimientos para que el peso internacional que cae sobre ellos, como por ejemplo fue la Corte Internacional de Justicia, que fue planteada justamente por Sudáfrica para enjuiciar y encarcelar a Netanyahu, no lleve más que un simple suceso internacional.
Entonces él aprovecha todas estas situaciones para poder aumentar la fortaleza de las fronteras de Israel y poder adquirir más poder para dentro de sí mismo. Ya decir que no es un personaje autoritario es difícil decir que no lo es, ya que uno se puede ver cómo se ha comportado con Cisjordania. No hay que olvidar que ya no solamente ahora, sino también viene desde años atrás, que empiezan a colonizar cada vez más fuerte dentro de Cisjordania, dentro del mismo Israel, donde viven palestinos también, ves cómo se los saca directamente a los palestinos, implantan población israelí para que pueda vivir ahí. Entonces, bueno, se ve toda una situación que realmente se ve el comportamiento autoritario, pero que también responde, que no lo justifica, pero sí responde a una necesidad internacional y de seguridad propia de mismo Israel ante un escenario cada vez más conflictivo, donde sus socios más importantes, como es el Reino Unido, pierde hegemonía y poder. Ya, por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Reino Unido no son lo que eran hace una década, por ejemplo, no tienen la capacidad, han vendido buques, están achicando capacidades. Su ejército, por ejemplo, ha reducido, por ejemplo, cuando fue el inicio del conflicto entre Israel y Palestina, han enviado solamente 200 hombres de Chipre a Israel, o sea, nada prácticamente comparado a lo que fue, por ejemplo, años atrás en el enfrentamiento contra los países árabes. Y también tener en cuenta a Estados Unidos. Netanyahu no es ignorante a la situación que pasa con Estados Unidos, en que tenés un presidente que te apoya más, tenés un presidente que te juzga más. Años anteriores con Biden, Netanyahu llegaba a una acción y Biden lo apoyaba, pero y en modo diplomacia en el exterior, veías a Biden que lo criticaba, amenazándolo que iba a reducir el financiamiento, iba a reducir proyectos y demás. Entonces, Netanyahu actúa de forma unilateral, por así decirlo, de forma autoritaria, pero también viendo que sus socios están más débiles y no pueden confiar en sus comportamientos tampoco. También dado que Trump años atrás también ha criticado a Israel en la forma que se ha comportado. Por lo tanto, actúa ante la necesidad de un Estado que se ve cada vez más alejado de una cooperación exterior. Desde mi perspectiva y desde la teoría realista de las relaciones internacionales, considero que Israel ha hecho despliegue de sus elementos de poder nacional, descansando particularmente en su vinculación tecnológico-estratégica, no solamente con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, sino también de manera bilateral con los Estados Unidos, con Reino Unido, con Francia. En ese sentido, creo desde mi perspectiva que Israel ha hecho un despliegue en lo que representa actualmente un ejercicio militar moderno de una manera magnífica. El desarrollo de su posicionamiento no solamente ha logrado diezmar a la población y a los diferentes grupúsculos guerrilleros dentro de Palestina, y también sostengo, desde mi perspectiva, que es Benjamín Netanyahu un gran representante de lo que actualmente en la edad contemporánea podemos entender como un autócrata. Pero pues esa es mi perspectiva. Ahora, me interesa pensar cómo desde la región se le puede llegar a pensar a Benjamín Netanyahu, teniendo en cuenta que por supuesto nosotros tenemos un sesgo occidental e ideológico por nuestras tradiciones. En ese sentido, Francisco, en relación a esto que planteo, ¿qué podrías reflexionar? Bien, considero que en primer lugar, al analizar la región y el rol de Netanyahu, tenemos que considerar que hay un corrimiento en lo que son los estándares democráticos en Oriente Medio. Si analizamos netamente Oriente Medio, Netanyahu es un demócrata de fuste. Si lo analizamos con la lógica general y más desde nuestra perspectiva occidental, tiene tendencias autoritarias claras. Como bien planteaba Gonzalo, mismo remover de sus puestos a algunos de sus funcionarios que no están del todo de acuerdo con su posicionamiento respecto a algunos avances en territorio palestino, sea en Gaza o en Cisjordania. Pero mismo también debemos recordar que Netanyahu es un hombre que está en el poder hace alrededor de 2 décadas. 2 décadas en el poder permite lo vemos en el caso mismo de Turquía, lo vemos bien como planteaba Gonzalo anteriormente, la comparación con Putin, permite una construcción de poder alrededor de una figura personalista muy clara, por lo cual Netanyahu es sinónimo actualmente de la política exterior de Israel. Es una política exterior combativa que primero toma acciones y luego pide permiso a sus aliados occidentales, Estados Unidos principalmente, que es, como bien planteas Daniel, una
cooperación estratégica, tecnológica que tiene, muy importante para la supervivencia de Israel, pero que ha sabido desarrollar su industria indígena, digamos. Por lo cual, Netanyahu tiene tendencias, como bien decías, autocráticas, autoritarias, muy marcadas, pero en el escenario actual, en un escenario de guerra, algunas de esas tendencias son, llamémosle, entre comillas, más justificadas. En un escenario de paz, como podría ser hacia 2020, 2021, tal vez podría ser más criticado, pero en un escenario de guerra es algo más razonable en un punto, porque se tienen que tomar decisiones rápidas. También recordemos el sistema político que tiene Israel, que es un sistema parlamentario. Al tener un sistema parlamentario, el consenso es necesario para cualquier decisión de gobierno, lo cual lo ha llevado a tejer alianzas con partidos muy conservadores, mucho más a la derecha, como mismo podría ser la ortodoxia, partidos pertenecientes a la ortodoxia judía. Es decir, que lo ha forzado a tomar unas políticas sociales más conservadoras y fundamentalmente de cara a los asentamientos en Cisjordania o el avance sobre Gaza, muchísimo más duras contra el bando palestino. Pero su postura ha sido clara desde el momento en que llegó al cargo de primer ministro de Israel. La solución para el conflicto Israel-Palestina es una solución de un Estado, y ese Estado es Israel. Por lo cual Netanyahu nunca mintió en sus decisiones, en sus objetivos de cara a la política exterior israelí. Muy bien, hemos llegado ya al último periplo del programa. En ese sentido, Gonzalo, si quieres hacer alguna suerte de conclusión, el micrófono es tuyo. Bien, una de las conclusiones que puedo hacer partiendo de dos cuestiones. Una puede ser el tema de Turquía, tener muy en vista el comportamiento de Turquía, y no solamente el tema diplomático, tanto por el tema que es turco y porque es musulmán, sino también el desarrollo militar. Los logros que ha desarrollado realmente en tema de drones y otras cuestiones, en tema de misiles también que ha desarrollado, realmente ha sido un actor realmente importante en lo que es el escenario del comercio de armas. Y eso no solamente le da poder militar, sino influencia frente a otros estados, principalmente en Medio Oriente y en África, pero también cierto grado en lo que es Europa del Este, en especial. Por otro lado, la cuestión de lo que es la cuestión iraní y la cuestión de iraní, lo que vivimos ahora realmente no va a escalar mucho más, realmente no se ve, va a ser un desarrollo tranquilo, van a llegar a un acuerdo con Estados Unidos, principalmente con el programa nuclear. Y finalmente, una cuestión más que me gustaría agregar y tener en cuenta es el tema palestino-israelí, es que son dos estados, siendo de esa forma, son dos estados, dos grupos, en que por un lado tenés a los palestinos que nacen, crecen y mueren en campos de refugiados, y por otro lado tenés a Israel, al pueblo israelí, que está formado prácticamente por militares. Todos sí o sí tienen que cumplir en estar en el frente y estar preparados para ir a la guerra. Todos los que están tanto en Netanyahu como todos los que están estado en el gobierno, han estado en el frente, han participado en guerra, han sido entrenados para la guerra. Por lo tanto, son dos mentalidades que están preparadas, que están condicionadas ya históricamente y en su realidad día a día, de que se van a enfrentar. Por lo tanto, es un enfrentamiento que realmente se debe mirar desde un punto de vista, sí teniendo en cuenta lo humanitario, pero sin dejar de lado realista de la situación, en que realmente ambos bandos están luchando por su propia supervivencia. Francisco, me gustaría que hicieras una suerte también de conclusión. Muy bien, coincido en la totalidad con Gonzalo respecto al rol de Turquía, y agregaría también la importancia que le da el soft power, al poder blando, a la influencia, sobre todo a los lazos culturales que tiene como heredero natural y claro del Imperio Otomano, sea no solo en la región, en Oriente Medio, sino también hacia los Balcanes, bien como decía Gonzalo, hacia Europa del Este, o sea, en esa cercanía que tenían, y también en lo que es la extensión hacia el Cuerno de África. Turquía está teniendo una política mucho más amplia, en un crecimiento como una potencia media con aspiraciones a convertirse en un futuro lejano, digamos, pero es un objetivo claro para acceder a la mesa de las grandes potencias. Las condiciones económicas son lo que principalmente se lo impide, y ahí es cuando entra el otro actor fundamental que veo en franco ascenso en la región, que son los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos, considerados mismo por los Estados Unidos, por el general Mattis, que era el principal referente militar que estaba en el primer mandato de Trump,
como la Esparta de Oriente Medio, por la efectividad que tienen sus fuerzas especiales, fundamentalmente. Los Emiratos Árabes Unidos tienen una política diferente a Turquía, con un abordaje completamente distinto respecto al poder blando. Que yo lo compararía más bien, si Turquía quiere seguir el legado otomano, diría que en un punto los Emiratos Árabes Unidos quieren seguir el legado veneciano, que es una potencia comercial, marítima, control de las aguas, control de los puertos y un poder económico muy claro y que puede ser diferencial en los acuerdos con países más débiles o con, llamémosle, protoestados, como puede ser Somalilandia, Puntland, en lo que es el territorio conocido internacionalmente como parte de Somalia, ¿no? Con algunos puertos mismo en las costas yemeníes. Por lo cual esos son los dos actores que veo para tener en cuenta, para analizar la región, el posicionamiento de uno y de otro. Como mencionamos anteriormente, Irán, con las derrotas de algunos de sus grupos proxies, creo que depende en buena medida del resultado de la guerra civil en Yemen, si es que hay un resultado próximo, que no lo veo tan claro. Y por otro lado, Israel lo veo encapsulado, las fuerzas, las motivaciones israelíes las veo encapsuladas en lo que es el conflicto con Palestina, que en buena medida el principal aliado de Palestina en este momento es Turquía, es quien está haciendo las vociferaciones más claras, por lo cual esos son los principales actores: Turquía, Emiratos Árabes Unidos, y una vez que se resuelva el conflicto israelí-palestino, por lo menos una solución parcial, volverá Israel al foco de la escena, y ahí será mucho más complicado para Turquía porque dentro del marco de los acuerdos de Abraham, los Emiratos Árabes Unidos e Israel son cercanos. Le recuerdo a la comunidad que este canal de geopolítica es auspiciado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con el apoyo del CEAP, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido un placer contar con la compañía de Gonzalo y de Francisco. Yo les agradezco su participación. Nuevamente quedamos más con dudas que con certezas. Les agradezco nuevamente y con el apoyo estratégico de K Estudios. Así que muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.